En una noche de diciembre donde el frío se colaba por cada rendija, la mansión Herrera, en las afueras de Segovia, se mantenía en un silencio casi sagrado. Las luces navideñas parpadeaban sin entusiasmo desde los ventanales altos, pero dentro todo parecía suspendido, detenido en el tiempo. Don Roberto Herrera, de 52 años, contemplaba la calle a través del vidrio empañado. Llevaba casi 2 décadas sin sentir sus piernas, y en esos años había aprendido a desconfiar de las esperanzas. Estaba solo, no porque no tuviera dinero, sino porque lo había perdido todo lo demás. Su mujer, sus amigos, incluso su madre apenas venía ya. Nadie soportaba el peso de su amargura. La cena seguía servida, intacta, sobre la mesa del comedor principal, preparada para 20 comensales que nunca llegarían. Con un suspiro resignado, Roberto giró su silla de ruedas eléctrica y se dirigió hacia su estudio. Fue entonces cuando un golpecito, suave pero insistente, sonó en la puerta trasera. Frunció el ceño. ¿Quién tocaría a esas horas? La señora Carmen, su ama de llaves, se había marchado hacía rato y él no esperaba visitas. Dudó, pero algo dentro de él, quizás el mismo aburrimiento que lo consumía, le impulsó a abrir. Al otro lado, acurrucada entre la nieve y el marco de la puerta, había una niña. No tendría más de 6 años, tenía el cabello revuelto, ropa claramente heredada y una chaqueta demasiado fina para el invierno castellano. Sus zapatos estaban mojados, con los dedos asomando por los agujeros. Aún así, su voz fue firme. «Señor, tengo hambre. ¿Le sobra algo de comida?» Roberto tardó unos segundos en procesar lo que escuchaba. Nadie, absolutamente nadie, se acercaba a él sin interés oculto. Siempre era dinero, favores, contactos, pero esta niña solo pedía lo que él nunca tocaba, sus sobras. «¿Cómo te llamas?», preguntó, con la voz ronca por el desuso. «Lucía Tomás. Vivo con mi mamá ahí enfrente. Ella trabaja mucho y, bueno, hoy no ha llegado aún». El hombre siguió la dirección que señaló la niña. Un edificio de fachada vieja, ventanas con cortinas raídas. Sí, era perfectamente posible. Lucía lo miraba sin temor, sin lástima, como si no viera la silla de ruedas, como si lo viera a él. «¿Puedo proponerle un trato, señor Roberto?» Él arqueó una ceja. «¿Un trato? Usted me da un poco de esa comida que no va a comer, y yo le doy algo mejor». Roberto, a pesar suyo, sonrió con ironía. «¿Y qué podrías darme tú, pequeña?» Lucía se acercó sin dudar, y con una delicadeza que desarmó cualquier barrera, colocó su pequeña mano sobre el apoyabrazos de la silla. «Puedo ayudarle a caminar otra vez». El silencio cayó como una losa. Por un instante, la antigua rabia le quemó la garganta. ¿Cómo se atrevía esa niña a burlarse de él con promesas imposibles? Durante años había escuchado a médicos, curanderos, incluso charlatanes que juraban milagros. Todos le decepcionaron, pero en la voz de Lucía no había burla, ni siquiera esperanza, solo certeza. «Ya lo he hecho antes», añadió con simpleza, como quien afirma que el cielo es azul. Roberto no supo qué decir. Se giró lentamente, tomó un recipiente con la cena intacta y se lo entregó. Lucía lo tomó con gratitud brillante en los ojos. «Volveré mañana», dijo, como si fuera lo más natural del mundo. Y se fue, saltando entre copos de nieve como si el frío no le afectara. Roberto, por su parte, cerró la puerta y por primera vez en años se descubrió esperando que alguien volviera. A la mañana siguiente, la mansión Herrera amaneció con un silencio distinto. El mismo canto de los pájaros, la misma luz pálida filtrándose por los ventanales altos, pero algo en el aire había cambiado. Don Roberto lo sintió incluso antes de abrir los ojos. Era expectativa, un leve cosquilleo, no en sus piernas dormidas, sino más arriba, en el pecho, donde durante años solo habitaba el vacío. La señora Carmen, su ama de llaves, preparaba el desayuno como cada día. Café recién hecho, pan tostado, huevos que nadie comía. Pero esa mañana, cuando tocó a la puerta del estudio, lo hizo con un matiz distinto en la voz. «Señor Herrera, hay una niña en la puerta. Dice que viene a verlo». El corazón de Roberto dio un vuelco silencioso. Se incorporó en su silla, enderezó los hombros sin saber por qué, y respondió con una palabra que le sorprendió a sí mismo. «Hazla pasar». Lucía entró como si conociera la casa de toda la vida. Llevaba la misma chaqueta raída,
pero su rostro brillaba bajo la luz de la mañana. En las manos sostenía una pequeña bolsa de papel arrugada. «Buenos días, señor Roberto», dijo con una sonrisa que no encajaba con el frío exterior. «¿Me has traído algo?», preguntó él, desconcertado. Lucía asintió con seriedad infantil y sacó una flor marchita, una de esas que crecen en rincones olvidados de los jardines públicos. La colocó sobre la mesa como si fuese un tesoro. «Mi mamá dice que cuando alguien es bueno contigo, tú debes ser bueno también. Esto es por la cena de anoche». Roberto tomó la flor. Sus manos, acostumbradas a papeles legales, controles remotos y reposabrazos, no sostenían un regalo desde hacía años. La flor olía a tierra y a inocencia. «Gracias, Lucía. Es un gesto muy bonito». Ella se sentó sin pedir permiso, colgando las piernas como si aquel sillón inmenso fuera una hamaca. Lo observaba con una mezcla de curiosidad y decisión. «¿Puedo ver sus piernas?», preguntó de pronto. La pregunta, viniendo de un adulto, habría sido una ofensa. Pero dicha con aquella voz suave y clara, sonó a ternura. «No funcionan», respondió Roberto. «No siento nada desde aquí hacia abajo. ¿Puedo tocarlas?». Él dudó. Incluso los médicos lo tocaban con guantes y distancia. Nadie lo había tocado con afecto en 20 años. «Supongo que sí». Lucía se acercó y apoyó sus manitas sobre la rodilla de Roberto, a través del pantalón. Su tacto era cálido. Por un instante, juraría que sintió algo. No una sensación nítida, pero sí, una presencia. «Están dormidas», dijo Lucía con naturalidad. «A veces las cosas duermen mucho tiempo, pero al final siempre despiertan». «Mis piernas no están dormidas, Lucía. Están rotas. Eso dicen los médicos». «Los médicos no lo saben todo», contestó con seguridad. «Mi mamá me dijo que yo no hablaba cuando era pequeña. Durante años. Pensaban que algo iba mal en mi cabeza, y un día empecé a hablar. Así, sin más». Roberto la miró, incrédulo. La niña hablaba con tal convicción que casi lograba que él también lo creyera. «¿Y cómo piensas hacer que camine?», preguntó, sin burlarse. «Primero tiene que querer caminar por las razones correctas», explicó Lucía como si fuera lo más lógico del mundo. «¿Y cuáles son esas razones?». «Mucha gente quiere cosas solo para sí misma, pero así no funciona la magia. Hay que querer caminar para ayudar a otros». Roberto rió, no con ironía, sino con una chispa de algo olvidado. «¿Magia?», repitió. «Sí, magia de verdad. Pero necesita creer». «¿Por qué quiere caminar?». La pregunta le sorprendió. «¿Por qué?». «Para volver a ser normal, para sentirse completo, para recuperar la vida que perdió». Pero al mirarla, supo que esas respuestas no bastaban. «Quiero ser quien era antes», respondió finalmente. Lucía negó con la cabeza. «Eso es para usted mismo. Pero si pudiera caminar solo para ayudar, ¿también lo querría?». Roberto no supo qué responder. Había pasado tanto tiempo pensando solo en su pérdida que jamás se planteó qué podría ofrecer. «Está bien», dijo la niña con una sonrisa. «Tenemos tiempo para pensarlo. Volveré mañana». Antes de marcharse, miró el plato del desayuno intacto. «Señor Roberto, debería comérselo. Va a necesitar fuerzas». Y con esa frase, salió dando saltitos por el pasillo, dejando tras de sí un aroma a esperanza. Aquella tarde, al otro lado de la calle, en un apartamento pequeño y ruidoso, Isabel Tomás entraba corriendo con el abrigo a medio abrochar y los ojos llenos de fatiga. Tenía 2 horas de descanso entre su turno de limpieza y el de reponedora de supermercado. Al no encontrar a Lucía en casa, el corazón se le encogió. «Lucía, ¿dónde estás?». «Aquí, mamá», respondió la niña desde la cocina, coloreando tranquilamente. Isabel se arrodilló junto a ella, preocupada. «La señora Rosales me dijo que estuviste fuera horas ayer. ¿Dónde fuiste?». Lucía bajó el crayón y respondió con la naturalidad que solo tienen los niños. «Hice un nuevo amigo, el señor Roberto. Vive en la casa grande. Me dio de cenar. Está en una silla de ruedas y está muy triste. Voy a ayudarle a caminar otra vez». Isabel sintió el frío recorrerle la espalda. Un hombre adulto, desconocido, y su hija entrando sola en su casa. «Lucía, no puedes entrar en casas ajenas. No es seguro». «Pero ya no es un desconocido. Es mi amigo, y me dio comida». Isabel se quedó en silencio. Le había dejado un sándwich, unas galletas, pero evidentemente no había sido suficiente. Otra vez, no era suficiente, solo un poquito.
se apresuró a decir Lucía. Y el señor Roberto tiene mucha comida que no come. Es bueno. ¿Te dejó tocarle las piernas? Sí. Solo están dormidas. Pero yo puedo despertarlas. Isabel la abrazó con fuerza. Sentía una mezcla de miedo, culpa y ternura. Lucía veía el mundo como un lugar lleno de posibilidades. Pero ella, como madre, sabía cuántos peligros acechaban. Prométeme que no vas a volver a esa casa. De acuerdo. Pero mamá, nada de peros, Lucía. Quiero que sigas siendo buena. Pero no todos los adultos lo son. En ese momento, llamaron a la puerta. Isabel se tensó. ¿Quién sería a esa hora? Una voz grave se oyó al otro lado. Señora Tomás, soy Roberto Herrera. Su hija ha estado visitándome. Quisiera hablar con usted. Isabel se quedó helada. Lo había seguido. Sabía dónde vivían. Tomó el palo de escoba reforzado que guardaba junto a la entrada y abrió la puerta con la cadena puesta. Al otro lado, un hombre bien vestido, en silla de ruedas, la miraba con una mezcla de nerviosismo y respeto. Solo quiero que me conozca. Su hija ha cambiado mi vida y creo que merece saber con quién pasa el tiempo. Isabel dudó. Miró a Lucía, luego al hombre. No era como lo había imaginado. No parecía peligroso. Parecía roto. 5 minutos, dijo al fin, y llevo esto conmigo. Roberto asintió, sonriendo de verdad por primera vez en años. No esperaría menos de una buena madre. Y mientras cruzaban la calle helada hacia la gran mansión, ni Isabel ni Lucía sabían que acababan de abrir la primera página de una historia que cambiaría sus vidas para siempre. La cocina de la mansión Herrera no solía estar encendida a esas horas, pero esa tarde, el calor del horno, el aroma del café recién hecho y el murmullo del agua hirviendo llenaban el espacio con una calidez que no se había sentido en años. Isabel Tomás entró con la chaqueta aún abrochada, los ojos alerta y el gesto serio. Detrás de ella, Lucía caminaba confiada, como quien lleva a su madre a conocer su propio castillo. Don Roberto aguardaba en una de las sillas más bajas del comedor, lejos de la silla de ruedas, con las manos sobre la mesa y un gesto inusualmente nervioso. «Bienvenida, señora Tomás. Gracias por venir», dijo con voz grave, pero suave. 5 minutos, repitió Isabel, manteniendo firme el tono. «Y no me alejo de la puerta». Lucía, mientras tanto, ya se había acomodado en un rincón, hojeando un viejo libro ilustrado. Parecía entender que aquella conversación no era para ella. Roberto ofreció una taza de café. Isabel lo miró con desconfianza, pero aceptó. Sus manos, endurecidas por años de trabajo, temblaban apenas al rodear la porcelana. «No suelo recibir visitas», comenzó él, mirando la taza más que a su invitada, y mucho menos niños. «Pero su hija tiene algo que no sé explicar». «Es una niña», dijo Isabel con tono defensivo. «Tiene imaginación y una lengua más suelta de lo que debería». «No se equivoque», replicó Roberto con suavidad. «No la estoy acusando de nada. Solo digo que, desde que apareció, algo en mí cambió. Y no hablo solo de mis emociones». Isabel lo observó con más atención. Había escuchado rumores de aquel hombre, que era millonario, que vivía solo desde el accidente, que había despedido a todo el personal menos a una asistente. Algunos decían que estaba loco, otros que era simplemente amargado. «Mi hija no es una curandera», dijo, «y no quiero que se aproveche de su inocencia. No me interesa jugar con la inocencia de nadie. Solo quiero entender por qué, desde que ella me tocó, mis piernas sienten algo». Isabel frunció el ceño. «¿Sentir? ¿Cómo qué?» «Cosquilleos, calor, presión, sensaciones que no he tenido desde hace casi 20 años». Isabel apartó la taza con un leve golpe. «Esto es una broma», pensó, «o una trampa». «Mire, señor Herrera, no sé qué clase de juego cree que está jugando, pero mi hija no es un milagro ambulante. Es solo una niña con demasiada esperanza y poca supervisión. Y yo no tengo tiempo ni cabeza para estas cosas». Roberto levantó una mano, en gesto de calma. «Tiene razón, pero tampoco puedo negar lo que está pasando. He tenido más médicos que amigos en mi vida, y todos dijeron que no había vuelta atrás. Sin embargo, aquí estoy, sintiéndome diferente, vivo». Y todo comenzó con su hija. Hubo un silencio tenso. Isabel bajó la mirada,
luchando entre la desconfianza y el anhelo, porque una parte de ella, por pequeña que fuera, quería creer. Mi hija no tiene poderes, dijo por fin, pero sí tiene algo que yo misma no entiendo. A veces, cuando me siento vencida, ella solo me abraza, y todo parece más liviano. Eso es más de lo que cualquier medicina ha hecho por mí, murmuró Roberto. Lucía se acercó en ese momento, arrastrando el libro por el suelo. Mamá, ¿puedo mostrarle a señor Roberto el jardín? Isabel se tensó. El instinto de protección se activó de inmediato. Quiero ir contigo, dijo. No pasa nada, señora Tomás, ofreció Roberto. Podemos ir los tres. El jardín está al final del pasillo. Tengo una silla motorizada. El jardín de la mansión estaba cubierto de escarcha, pero aún así conservaba una belleza nostálgica. Bancos de hierro forjado, estatuas antiguas, rosales marchitos. Lucía corrió entre los caminos como si fuera su palacio. Aquí es donde nacen las cosas bonitas, dijo, agachándose para tocar un brote escondido bajo la nieve. Roberto la observaba con una mezcla de asombro y ternura. Isabel, en silencio, lo vigilaba. Ella dice que este lugar huele a historias. Y quizás tenga razón, dijo él. Isabel no respondió. Se cruzó de brazos, mirando cómo su hija señalaba los lugares donde, según ella, habría flores en primavera. Usted se acostumbró al silencio, dijo finalmente, a estar solo. Pero eso no es vida. Lo sé, admitió Roberto, pero cuando uno se rompe por dentro, a veces el silencio es lo único que no duele. Isabel lo miró de reojo. Y ahora duele de otra manera. Duele la esperanza. Volvieron a entrar poco después. La tarde empezaba a caer, y la mansión, bajo esa luz tenue, parecía menos fría. Roberto los acompañó hasta la puerta. Gracias por venir. Sé que no fue fácil. Lucía lo abrazó sin pedir permiso. Mañana traeré galletas, de las que hace mamá. Roberto sonrió con una ternura inesperada. Las espero. Isabel, al ver ese gesto, entendió algo. Aquel hombre, con todo su dinero y su soledad, no quería usar a su hija. Solo necesitaba ser visto, ser tocado, ser escuchado. Cuando regresaron a casa, Lucía se durmió temprano. Isabel se quedó mirando por la ventana hacia la mansión, y por primera vez en mucho tiempo, pensó que quizás, solo quizás, no estaban tan solas. La tarde siguiente, la mansión Herrera olía distinto. Por primera vez en años, no olía a productos de limpieza ni a desinfectantes clínicos, sino a pan horneado, ajo, tomate cocido en aceite de oliva, a comida de verdad. La cocina estaba viva. Isabel, con el delantal ajustado y el cabello recogido con una pinza, movía hábilmente las manos entre cacerolas, sartenes y bandejas. Lucía revoloteaba a su alrededor como un colibrí inquieto, colocando cubiertos, doblando servilletas, preguntando si podía poner una flor en cada plato. Roberto, desde la entrada, observaba en silencio. Había insistido en que se usara la mesa pequeña, la redonda, junto a la chimenea. Aquella que nunca se usaba porque parecía demasiado íntima. Hoy, sin embargo, todo era distinto. Isabel, quiero agradecerle por aceptar venir esta noche, dijo él, rompiendo el silencio. Ella no lo miró directamente. Seguía concentrada en cortar pan. No lo hice por usted, dijo. Lo hice por Lucía. Pero admito que cocinar aquí me ha hecho bien. Lucía apareció con un centro de mesa improvisado, un cuenco con piedras, una vela medio gastada y una ramita de romero. Así huele a hogar, dijo con orgullo. Cuando finalmente se sentaron, el ambiente era extraño pero acogedor. Isabel sirvió la comida, y por primera vez desde que recordaba, Roberto comió con apetito. La comida sabía a infancia, a cocina de madre, a domingos sin prisas. Durante la cena, hablaron poco al principio, pero luego las palabras comenzaron a fluir. ¿Siempre le gustó cocinar?, preguntó Roberto mirando a Isabel. No tenía opción, respondió ella. Con una hija pequeña y 3 trabajos, o aprendía a cocinar con lo poco que teníamos o no comíamos. Eso explica por qué esta es la mejor tortilla que he probado en mi vida, dijo él con una media sonrisa. Isabel bajó la mirada, pero no pudo evitar sonreír también. Lucía, entre bocado y bocado, hablaba de sus sueños, que quería ser doctora, pero no de huesos ni de sangre, doctora de corazones tristes. Así los llamaba. Hay muchos corazones dormidos, decía, como las piernas del señor Roberto. Pero cuando el corazón despierta,
Lo demás también. Roberto la escuchaba con atención, y aunque en otro tiempo habría desestimado sus palabras como fantasías infantiles, ahora no podía ignorar el calor que le llenaba el pecho cada vez que aquella niña hablaba. Después de cenar, Isabel recogió la mesa, insistiendo en lavar los platos. «Usted nos ha dado mucho», dijo. «Lo mínimo que puedo hacer es dejar todo limpio». Mientras tanto, Lucía llevó a Roberto al invernadero, un espacio olvidado de la casa, lleno de macetas secas y herramientas oxidadas, pero bajo la luz tenue, todo parecía tener potencial. «Aquí también pueden hacer la vida», dijo ella, tocando una maceta vacía. «Lucía», preguntó Roberto, «tú hablas de corazones dormidos. ¿Cómo sabes cuando uno está por despertar?» Ella lo miró con esa seriedad desarmante de los niños que saben más de lo que deberían. «Porque empieza a doler», dijo, «y luego a latir más fuerte. Y un día te das cuenta de que quieres cuidar a alguien más que a ti mismo». Roberto guardó silencio. Las palabras resonaban dentro de él como un eco que llevaba años esperando. Aquella noche, mientras Isabel y Lucía se preparaban para irse, Roberto sintió algo que no supo nombrar. No era solo agradecimiento, era pertenencia. Lucía le dio un beso en la mejilla antes de salir. «Mañana, más magia. Es solo el comienzo», dijo. Cuando la puerta se cerró tras ellas, el silencio volvió a la mansión. Pero ya no era un silencio vacío, era un silencio lleno de posibilidades. Roberto subió a su estudio. Se sentó frente a la chimenea. Sobre la mesa, la flor que Lucía le había traído días atrás seguía en su vaso de agua, un poco marchita pero aún viva. Levantó lentamente la manta que cubría sus piernas. Las observó como si las viera por primera vez, y entonces sintió algo. No un cosquilleo fuerte, ni una sacudida milagrosa, solo un leve temblor, como un susurro. No podía asegurarlo. Podía ser imaginación o podía ser ella. Lucía apoyó la mano sobre su muslo. No había movimiento, pero sí calor, y no venía del cuerpo, venía de dentro. Por primera vez en 2 décadas, Roberto Herrera se permitió llorar, no por tristeza, sino por esperanza. Y en algún lugar de la ciudad, en una cama pequeña, Lucía dormía profundamente, abrazada a un peluche viejo. Isabel, desde la cocina de su apartamento, miraba por la ventana. En su rostro había preocupación, pero también algo más, algo que no sentía desde hacía años. Paz. El amanecer llegó con una claridad tímida. En la mansión Herrera, la luz se colaba por las cortinas como si pidiera permiso. Don Roberto ya estaba despierto, no por insomnio ni por dolor, sino porque algo dentro de él no lo dejaba dormir. Era una mezcla de nervios, expectativa y algo parecido a ilusión. En la mesita junto a la cama, la flor marchita de Lucía seguía en su vaso. Seguía ahí como un recordatorio silencioso de que algo había comenzado a cambiar. Bajó a la cocina temprano. Carmen aún no había llegado. Por primera vez en años, él mismo preparó café. Sus manos eran torpes, pero se las arregló. Vertió el líquido oscuro en una taza y se sentó en la mesa pequeña, la del día anterior, con una manta sobre las piernas. Al mirar el reloj, vio que faltaban aún 2 horas para que Lucía y su madre llegaran, pero ya las esperaba, y llegaron, puntuales, como si fueran parte de una rutina establecida desde siempre. Lucía corrió a saludar, y Roberto la recibió con una sonrisa que le nacía del pecho. «Buenos días, señor Roberto. Hoy le traje una receta», dijo la niña, sacando un papel doblado. «Una receta. Sí, es para el corazón, pero ayuda a todo el cuerpo». Desplegó el papel. Había un dibujo, un corazón, unos pies, una nube y un sol. Debajo, con letra infantil, ponía: gratitud 1 vez al día, risa 3 veces, abrazos sin límite y perdón antes de dormir. Roberto la leyó como si fuera un documento oficial. Luego la dobló con cuidado y la guardó en el bolsillo de su chaqueta. «Creo que esta es la mejor receta que me han dado en la vida», dijo. Isabel apareció desde el pasillo con un recipiente cubierto. «Hoy le traje empanadas. Son de espinaca y queso. A Lucía no le gustan mucho, pero dicen que hacen bien». Roberto aceptó el regalo con gratitud, y aunque no estaba acostumbrado a gestos sencillos, empezaba a desearlos. Pasaron la mañana juntos. Lucía pintaba mientras Roberto e Isabel hablaban de cosas simples al principio, del clima, de recetas,
pero luego, como sin querer, se fueron abriendo. Roberto habló de su accidente, del coche, de la lluvia, del instante en que supo que algo se había roto para siempre, de cómo su esposa lo fue dejando poco a poco, hasta que solo quedaba el dinero como compañía. Isabel lo escuchaba sin juzgar. Luego, con voz baja, habló de su propio derrumbe, del padre de Lucía, de los gritos, de las noches sin dormir, del momento en que decidió huir con una maleta, una niña de 2 años y un miedo que no se ha ido del todo. Lucía, en su rincón, levantó la vista. No están rotos, solo tienen grietas, y por las grietas entra la luz. La frase cayó como una piedra en el agua. Ninguno respondió, pero ambos sabían que la niña acababa de decir la verdad más grande del día. Más tarde, mientras Lucía dormía una siesta en el sofá, Roberto pidió a Isabel que lo acompañara al invernadero. «Quiero mostrarle algo», dijo. Cruzaron el pasillo en silencio. El invernadero estaba aún cubierto de polvo y hojas secas, pero algo había cambiado. En una esquina, una maceta rota tenía dentro un brote pequeño, verde, tímido. «No sé de plantas», dijo Roberto, «pero esta creció sola. Desde que Lucía vino». Isabel se agachó y tocó la tierra. A veces, las cosas solo necesitan ser vistas para empezar a crecer. Hubo un silencio lleno de complicidad. Luego, él habló sin mirarla. «Hoy sentí calor en el muslo derecho. No fue imaginación, fue real. Me asusté, Isabel». Ella lo miró. «¿Y por qué se asusta de mejorar?» «Porque no sé quién soy si ya no soy el hombre en la silla. Llevo 20 años siendo eso. No sé vivir de otra manera». Isabel suspiró. «Entonces es hora de descubrirlo». Regresaron a la cocina. Lucía ya estaba despierta y dibujaba otro corazón. Esta vez tenía alas. Antes de irse, ella se volvió hacia Roberto. «Mañana haremos un ejercicio nuevo, más fuerte. Vamos a despertarlas de verdad». «Las piernas». «No, las ganas», respondió. Esa noche, Roberto no cenó solo. Se comió las empanadas. Leyó el papel de Lucía varias veces. Se rió recordando sus frases. Y antes de dormir, se permitió algo nuevo. Cerró los ojos y dijo en voz baja, «Gracias». En el apartamento de enfrente, Isabel miraba a su hija mientras dormía. Pensaba en cómo esa niña que ella tanto temía no poder cuidar era ahora quien sostenía al mundo de 2 adultos rotos. Y mientras la noche caía sobre Segovia, algo invisible pero poderoso empezaba a sanar en esa pequeña red de 3 corazones. El día comenzó con la claridad serena de la primavera temprana. En la mansión Herrera, las ventanas abiertas dejaban entrar el aire fresco y los sonidos lejanos de la ciudad que despertaba. Roberto llevaba días sintiendo una energía distinta en su cuerpo. No era solo físico, era algo más profundo, una especie de corriente que nacía del centro de su pecho y se extendía hacia donde antes solo había vacío. Isabel y Lucía llegaron como siempre, con una bolsa de tela llena de cosas hechas en casa, dibujos nuevos y anécdotas del vecindario. Parecía que la rutina se había instalado como algo natural, como si siempre hubiera sido así. Esa mañana, Roberto les mostró algo. «Quiero enseñarles algo que no le he contado a nadie», dijo, mientras se dirigían a su estudio. Sobre la mesa había un cuaderno de tapa dura. Al abrirlo, se revelaron dibujos, esquemas, párrafos escritos con letra cuidadosa. Era un proyecto, una idea de negocio, de vida, de comunidad. «Siempre soñé con hacer algo más con esta casa», explicó. «Un lugar para niños, para madres solas, un centro donde pudieran venir, aprender, comer bien, descansar, pero lo enterré cuando perdí la movilidad». Isabel acarició una de las páginas. «Es hermoso. ¿Por qué no lo retoma?» «Porque nunca creí que alguien quisiera hacerlo conmigo». Hasta ahora, Lucía, desde el sofá, aplaudía con entusiasmo. «Yo puedo ser la jefa de los corazones. Y mamá, la jefa de la cocina». Roberto rió, contagiado por la alegría. Parecía un día perfecto, pero no todos los vientos traen buenas noticias. Esa misma tarde, al volver de la compra, Isabel encontró a una mujer esperándola frente al edificio. Alta, elegante, con el cabello recogido y los labios pintados de rojo oscuro. «Catalina Ortega», dijo, extendiendo la mano. «Soy la exesposa del señor Herrera». Isabel la miró con sorpresa, sin tomar la mano. «Sé quién es», respondió con frialdad. Catalina no se inmutó. «Quiero advertirle. Usted y su hija están entrando en un terreno delicado. Roberto está vulnerable.
y usted lo está manipulando. Isabel dio un paso atrás. No voy a escuchar esto. Él me pertenece legalmente todavía, añadió Catalina. Y si sigue acercándose, no tendré problema en tomar medidas. Ya he contactado a un abogado. Isabel sintió el estómago revolverse. No por miedo, por rabia contenida. Mi hija no ha hecho más que darle luz a una casa muerta. Si eso le molesta, es problema suyo. Y entró al edificio sin mirar atrás. Pero algo en ella se quebró. Cuando llegó a casa, Lucía notó el cambio. «Mamá, ¿qué pasa?» «Nada, solo cansancio». A la mañana siguiente, todo estalló. Roberto bajaba al comedor cuando Carmen le entregó el periódico. En portada, una foto suya, y al lado, una de Lucía. El milagro de Segovia. Empresario paralítico asegura estar sanando gracias a una niña misteriosa. La nota era sensacionalista. Hablaba de curaciones dudosas, manipulaciones emocionales, incluso de prácticas no autorizadas. Incluía declaraciones de un supuesto especialista que ponía en duda su estado mental. Roberto sintió una punzada en el pecho, no por vergüenza, por impotencia. Más tarde, recibió una carta certificada. Catalina había iniciado un proceso legal para declararlo incapacitado mentalmente y así controlar sus bienes. Todo por su cercanía con Isabel y Lucía. Cuando ellas llegaron ese día, el ambiente estaba denso. Roberto las esperó en el estudio, con el periódico abierto y la carta sobre la mesa. Isabel lo entendió al instante. «Lo siento», dijo. «No quería arrastrarla a esto». «Usted no ha arrastrado nada. Catalina solo está asustada. Está perdiendo el único control que tenía sobre mi vida». Lucía se acercó y se subió al regazo de Roberto. «No haga caso a las palabras feas. A veces, cuando la luz entra, la sombra grita». Él la abrazó. «Quiero que se queden. Quiero pelear esto con ustedes. No me importa lo que digan». Pero Isabel dudaba. No por falta de voluntad, por miedo, por esa voz interior que le decía que siempre acabaría sola, que lo bueno nunca duraba. «Quizás deberíamos alejarnos un tiempo», susurró. Roberto la miró con una tristeza profunda. «Y si lo hacen, ¿quién va a seguir despertando mi corazón?» Lucía lo tomó de la mano. «Ya casi está despierto, señor Roberto. Solo falta un empujón». Esa noche, él no pudo dormir. Pensaba en ellas, en la injusticia de ser juzgado por querer sanar, pero también en la fuerza que había recuperado. Porque por primera vez en mucho tiempo, tenía algo por lo cual luchar, y decidió hacerlo. El sol apenas comenzaba a asomarse cuando Roberto sintió algo distinto. No era el calor leve que había percibido días atrás. Tampoco era esa extraña electricidad que le recorría las piernas dormidas. Era algo más, una vibración interna, como si su cuerpo supiera que ese día no sería como los demás. Había dormido mal, pensando en Catalina, en la prensa, en los abogados, pero sobre todo, en Isabel, en Lucía, en lo que su presencia había despertado en él. Esa mañana, cuando Isabel llegó, no lo hizo con su bolsa de tela ni con comida. Venía con gesto serio, los labios apretados y los ojos bajos. Lucía iba detrás, callada, como si algo invisible la mantuviera contenida. Roberto supo al instante que algo pasaba. Isabel dijo, «¿Todo bien?». Ella lo miró, y por un segundo, sus ojos se humedecieron. «Han venido a casa esta madrugada. Una mujer, un hombre. Dijeron que si no me alejaba de usted, podrían quitarme a Lucía. Dijeron que soy una mala madre por permitir que una niña se acerque a un hombre inestable». Roberto apretó los puños. Sentía una rabia sorda que no sabía cómo canalizar. «Eso no va a pasar. No dejaré que nadie les haga daño». Pero Isabel negó con la cabeza. «No se trata solo de usted, Roberto. Se trata de ella, de su futuro. No puedo arriesgarla». Lucía se acercó entonces, y con la calma que solo ella sabía tener, le tomó la mano a su madre. «No vamos a irnos, porque aún no ha pasado». «¿Qué no ha pasado?», preguntó Isabel confundida. «El momento, ese que tanto hemos estado esperando». Roberto sintió un nudo en la garganta. «¿Crees que estoy listo?». Lucía asintió. «Sí, hoy es el día. Su corazón ya está despierto, y sus piernas solo necesitan permiso». Hubo un silencio espeso, y luego Roberto habló. «Quiero intentarlo». Isabel lo miró, entre asustada y esperanzada. «¿Estás seguro?». «Más que nunca». Lucía se adelantó, como si supiera exactamente lo que debía hacer. Colocó una alfombra suave en medio de la sala, puso 2 cojines a los lados. Luego, con manos firmes,
Ayudó a Roberto a deslizarse desde la silla hasta el suelo. La caída fue lenta, cuidadosa. Roberto sintió cómo el cuerpo cambiaba de posición, cómo los músculos, aunque dormidos, respondían de alguna manera. Lucía se arrodilló frente a él. Le tomó las manos. Lo miró fijo. No piense, solo sienta. Cierre los ojos. Respire. Roberto obedeció. Respiró hondo. Y entonces sintió algo. Primero, un leve calor en la planta de los pies. Luego, un temblor en la pantorrilla. Después, una presión en los muslos, como si algo antiguo, enterrado, volviera a encenderse. «Abra los ojos», dijo Lucía. Lo hizo. Y allí estaba Isabel, a 1 metro de distancia, con las manos temblando, los ojos llenos de lágrimas, como si no se atreviera a creer. «Levántese», susurró Lucía. «Solo un paso». Roberto empujó con los brazos. Sintió los codos tensarse, las muñecas sostener. Luego, el cuerpo entero erguirse lentamente. Un primer intento, fallido. Cayó hacia adelante, pero Lucía lo sostuvo. «Otra vez», dijo ella. Más lento, Roberto volvió a intentarlo. Esta vez, algo respondió. Como una cuerda que se tensa después de años de estar floja. El cuerpo subió, la espalda recta, el cuello firme. Y entonces, por primera vez en 20 años, Roberto se puso de pie. El silencio fue absoluto. Isabel no respiraba. Lucía no parpadeaba. Y él, en medio de ese asombro, dio un paso. Un paso torpe, desequilibrado, pero real. Luego otro, y otro más, hasta que estuvo frente a Isabel. Ella se cubrió la boca. Lloraba en silencio. Temblaba. Roberto extendió la mano. Ella la tomó. Y juntos, por primera vez, compartieron un momento más allá del miedo, más allá del pasado. «Lo logramos», dijo él con voz rota. «Todos juntos», respondió Lucía. Se abrazaron los tres, en medio del salón, sin música, sin testigos, sin pruebas médicas, solo ellos, y eso bastaba. Horas después, la noticia ya circulaba. Un video casero, grabado por Carmen, mostraba a Roberto caminando. Las redes ardían. Médicos, periodistas, curiosos, todos querían explicaciones. Pero para ellos, solo había una verdad. El corazón de un hombre había despertado, y con él, su cuerpo, su fe, su vida. Esa noche, mientras la ciudad dormía, en la mansión Herrera no había silencio. Había risas, había lágrimas, había ruido de platos, pasos, juegos, y en medio de todo, una niña con los ojos grandes dibujaba un corazón con alas. «Ya empieza la magia de verdad», susurró antes de dormirse. La primavera se instaló en Segovia como una caricia lenta. Los árboles brotaban de nuevo, el cielo era más claro, y las tardes olían a pan caliente y tierra mojada. En la mansión Herrera, el jardín florecía como si supiera que allí había ocurrido un milagro. Roberto caminaba, no con firmeza aún, no con velocidad, pero caminaba. Cada paso era una celebración. Carmen lloró la primera vez que lo vio atravesar el pasillo sin ayuda. Isabel lo abrazó durante minutos sin decir una palabra. Lucía aplaudía cada avance como si fuera la campeona de un torneo invisible. Pero no todos celebraban igual. Catalina Ortega, tras perder la demanda, desapareció de los periódicos y de la ciudad. Los médicos que lo habían tratado durante años, algunos sorprendidos, otros escépticos, comenzaron a hablar de remisión espontánea, de casos excepcionales, pero nadie podía explicar lo que había pasado realmente. Y quizás no hacía falta, porque mientras el mundo buscaba respuestas, en la mansión se preparaban para otra cosa, para una unión. El día de la boda fue el 1 de abril, una fecha simbólica, el inicio del mes de la renovación. La ceremonia fue sencilla, como ellos querían. Se celebró en una pequeña iglesia de piedra, en las afueras de la ciudad, donde el silencio no asustaba sino que abrazaba. Isabel vestía un traje color crema, sencillo pero elegante. Su cabello recogido con flores frescas. Caminaba del brazo de Roberto, quien dio cada paso con una mezcla de miedo y orgullo. No quería bastón, quería sentir la tierra bajo sus pies. Y así lo hizo. Lucía fue la encargada de llevar los anillos. Llevaba un vestido blanco con tul y una corona de margaritas. Caminaba delante de ellos, seria como una sacerdotisa de cuentos. En la iglesia estaban Carmen, los vecinos,
algunos médicos, incluso la madre de Roberto, que no lo había visto en años. Cuando lo vio entrar caminando, se cubrió el rostro y lloró en silencio. El sacerdote, un hombre mayor con voz pausada, habló de la fe. No la fe religiosa, dijo, sino esa fe que brota cuando alguien cree en ti, aunque tú mismo hayas dejado de hacerlo. Cuando pronunció las palabras "los declaro marido y mujer", hubo un aplauso que llenó cada rincón de la iglesia. Roberto besó a Isabel con la dulzura de quien ha esperado demasiado para volver a amar. Después, regresaron a la mansión. El jardín se había transformado. Lucía y Carmen habían colgado guirnaldas de papel, globos, flores en cada rincón. Había mesas con empanadas, dulces, limonada, música suave, risas. Roberto tomó la palabra. Se subió a una pequeña tarima y miró a todos. Hace meses yo no caminaba, no hablaba con nadie, no tenía futuro. Y entonces apareció una niña con los zapatos rotos y un corazón lleno de luz. Hoy, gracias a ella y a su madre, no solo camino, vivo. Todos aplaudieron. Isabel lloraba en silencio. Lucía lo abrazó fuerte, como si supiera que el momento era más grande de lo que parecía. En un rincón, la madre de Roberto se acercó a Isabel. «Nunca vi a mi hijo tan vivo», dijo. «Gracias por devolverle el alma». Isabel solo asintió. No necesitaba palabras. Esa tarde, mientras el sol comenzaba a caer, Lucía corrió al centro del jardín, alzó los brazos y gritó: «Ahora sí, todos viviremos felices para siempre». Todos rieron, porque sabían que aunque la vida nunca es un cuento perfecto, a veces, cuando el amor, la ternura y la fe se encuentran, lo imposible se vuelve cotidiano. Al final del día, mientras los invitados se iban y las luces se apagaban una a una, Lucía se sentó en el columpio bajo el viejo roble. Miró el cielo, que ya empezaba a llenarse de estrellas, y susurró bajito: «Gracias por creer en los milagros». Roberto e Isabel la vieron desde la ventana, en silencio, con el alma llena. Y así, con pasos que una vez parecieron imposibles, con corazones que sanaron a pesar de todo, con una niña que creía sin condiciones, la historia encontró su final, o tal vez su verdadero comienzo.